Nosotros estamos muy contentos aquí en nuestro programa Camino al Sol porque tenemos la oportunidad de conversar al sol, camino al sol, de conversar con el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano. Y tiene una especialidad que en nuestro país realmente es necesaria, y sobre todo porque da luces a entender nuestro cerebro, que es el más incomprendido de todos los órganos todavía. El más él desconocido. Él tiene una especialidad en neurocirugía funcional, movimientos anormales, epilepsia y demás. Doctor José Orlando, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. Un gusto tenerle aquí con nosotros. El gusto es mío, solo mío. Bueno, y usted, bueno, Buenos pues días. Trabaja dentro de un equipo muy dentro de la neurocirugía, mucho más especializado, y tiene que ver con el Gamma Knife Icon, que es una tecnología dentro del mundo de la radiología, que eso está aquí en nuestro país. Entonces, hablemos de esto. Más bien dentro del mundo de la radiocirugía. De la radiocirugía. La radiocirugía es un término que fue acuñado por un neurocirujano. Qué paradoja, ¿eh? Un neurocirujano, Lars Leksell, sueco, fue el que creó el concepto de la radiocirugía. Él creó, al mismo tiempo que creó el concepto, creó el Gamma Knife, que es el bisturí de rayos gamma. Y lo hizo en los años, a la mitad del siglo pasado, con la intención de ser menos invasivo y más preciso al realizar procedimientos funcionales del cerebro. Procedimientos funcionales significa tratar de modificar el funcionamiento del cerebro por métodos quirúrgicos. Entonces, en vez de introducir instrumentos físicos en el cerebro, él ideó llevar radiación focalizada. Y el concepto de radiocirugía implica aplicar una alta dosis de radiación con alta precisión a un volumen pequeño de tejido para fines de su modificación estructural. En principio él lo ideó porque él hacía cirugía para movimientos anormales y quería, en vez de introducir un electrodo, introducir radiación. Pero al final la radiocirugía se fue extendiendo para otras condiciones que incluye el tratamiento de tumores benignos y malignos. Inclusive es el arma principal en el mundo hoy en día para el tratamiento de las metástasis cerebrales, únicas o múltiples, lesiones benignas de las envolturas del cerebro y de envolturas de nervios como los meningiomas, los schwannomas, alteraciones de tipo malformativas vasculares, las malformaciones arteriovenosas, alteraciones funcionales como la neuralgia del trigémino, algunas formas de epilepsia, algunas formas de movimientos anormales también son pasibles de ser tratadas con la radiocirugía Gamma Knife. ¿Qué son movimientos anormales, doctor? Que lo ha mencionado en 2 ocasiones. ¿Movimientos anormales sería qué? Sí, me disculpa la normalidad en este movimiento. Lo que pasa es que como Rey mencionó al introducirme, yo tengo una subespecialidad en neurocirugía funcional. Y la neurocirugía funcional, como les mencioné, trata por métodos quirúrgicos alteraciones del funcionamiento del cerebro. Dentro de las alteraciones del funcionamiento del cerebro que son pasibles de ser tratadas quirúrgicamente están movimientos anormales, específicamente, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, la distonía. Pero también puede tratar la epilepsia refractaria, aquella epilepsia que no consigue ser controlada con medicamentos, que es la opción primaria. Algunos trastornos psiquiátricos también son pasibles de ser tratados con cirugía. Y hay una opción para tratar con radiocirugía estos casos, lógico. En el caso de los movimientos anormales, como se necesita la respuesta inmediata del paciente en el acto quirúrgico, esos pacientes se operan, cuando se operan convencionalmente, se operan despiertos. En la radiocirugía, los efectos no son inmediatos, no hay una respuesta inmediata a la radiación. Y por eso solo se deja para usar la radiocirugía en los movimientos anormales cuando el paciente tiene alguna imposibilidad de hacerse el otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, pacientes que tienen
trastorno de la coagulación y por tanto no pueden ser cortados, no pueden ser incididos. La radiocirugía es una excelente herramienta para tratarlos porque esto se elimina. Los pacientes de radiocirugía en sentido general son pacientes ambulatorios. Los pacientes no se quedan internos. El que va al centro Gamma Knife se dan cuenta que no hay habitaciones. Así es. Entonces, lo que hay son cubículos donde se les coloca el marco estereotáxico al paciente, que amerita de marco estereotáxico, y se le hace la preparación y la recuperación después del procedimiento. La radiocirugía utiliza una herramienta de la neurocirugía funcional que es la llamada estereotaxia. Estereotaxia significa la localización precisa en el espacio. Entonces, generar un sistema de coordenadas alrededor del cráneo del paciente, un sistema cartesiano de coordenadas, para poder localizar con precisión cualquier estructura o lesión dentro del cerebro y poder llegar a él. Al punto exacto. Exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarles en el centro, Gamma Knife, y ahí conocimos el Gamma Knife Icon. Tiene poco tiempo que se instaló aquí. Y lo conocimos, es como una nave espacial donde tú entras y todo eso que dice el doctor. Entonces, encontrar ese punto exacto, ahí es donde se practica, se lleva a la práctica. Hablemos un poquito de ese equipo como tal, doctor. Tengo entendido que es el único en el país y uno de los muy pocos aquí en Latinoamérica. Así es de los pocos en Latinoamérica. En el Caribe es el único Gamma Knife que hay. Creo que en Centroamérica en Brasil nos mencionaron. En Brasil hay, y no creo que haya en México, que es el país más grande de Centroamérica. El Gamma Knife que nosotros tenemos actualmente es la versión más moderna que hay en el mundo. No es que nosotros tenemos la más moderna, es que no hay otra más moderna que esa que tenemos. Es la más reciente. Es la más reciente. Antes del Icon teníamos el llamado 4C. Después del 4C vino el Perfection y después vino el Icon. El Icon es la perfección del Perfection. ¿Qué consiste? En la radiocirugía, como le dije, se coloca al paciente se le genera un sistema de coordenadas alrededor del cráneo para poder localizar. La localización precisa se hacía siempre con la colocación de una fijación al cráneo por medio de unos pequeños tornillitos que se colocan bajo anestesia local. El paciente despierto, se le da infiltración anestésica para fijarle este cubo alrededor del cráneo y poder hacer imágenes que con unos referenciales que nos den esta información precisa de la localización. Pero teníamos con la versión anterior limitación de espacio dentro del sistema que se aplica a la radiocirugía. Es como si fuese una hemisfera, la mitad de una bola, yo siempre digo en dominicano, la mitad de una bola, en donde alrededor de esa hemisfera hay una gran cantidad de fuentes radioactivas. Todas esas fuentes radioactivas están apuntando al centro de esa hemisfera. La función del neurocirujano es colocar la estructura o lesión que quiere tratar en ese centro de la hemisfera. Es decir, es una precisión. Exactamente. Que debe estar constante. Entonces se aplican disparos de radiación, nosotros le decimos disparos, pero no hay ruido, no hay la explosión, no hay nada de eso. El paciente se coloca en ese lugar para que la radiación caiga. Ahora mismo nosotros estamos hablando y esté o no tratándose un paciente, la radiación está cayendo en ese centro. Okay. Y nosotros lo que hacemos es colocar al paciente ahí. Entonces, antes teníamos que entrar y cada disparo teníamos que cambiar al paciente de posicionarlo. Y no necesariamente era preciso en había el mayor chance de imprecisión porque había que cambiar el paciente. Después vino un sistema de ajustes que cambiaba la cabeza del paciente de posición. El Icon, en la mesa es la que cambia de posición con el paciente dentro. Y el espacio donde está el paciente es más amplio, de tal manera que lesiones muy laterales que antes teníamos dificultad para tratar o muy inferiores que teníamos dificultad para tratar, ya no son una dificultad. Excelente. Se ha abierto el abanico de casos que podemos tratar
pacientes con múltiples lesiones la podemos tratar en una sola sesión. Antes teníamos que colocar un marco estereotáxico, hacer una parte, después en otro momento hacer otra parte, porque el espacio era pequeño y no podíamos colocar la cabeza en todas las posiciones posibles. Hoy en día, como la mesa se mueve dentro de un espacio más amplio, prácticamente no tenemos límite de tratamiento. El paciente se queda tranquilito ahí y la mesa se acomoda. Estamos hablando de alta tecnología, que la tenemos disponible en nuestro país y está al alcance. Es accesible. El próximo 27 de agosto, ustedes van a estar desarrollando una actividad que va muy enfocada precisamente para neurocirujanos, neurólogos, oncólogos, radiooncólogos de la zona norte. Esto lo van a estar haciendo en Jarabacoa. En Jarabacoa, en Restaurante Altavista. Es una invitación que le hacemos a todos los neurocientistas de la región. Es una costumbre del Centro Gamma Knife la difusión. Estamos aquí en eso mismo. Claro. Pero el Centro Gamma Knife ha sido también un abanderado de la investigación. Es decir, hay conocimiento médico original generado del Centro Gamma Knife Dominicano. Es decir, estamos hablando de investigaciones, estudios. Sí, la investigación es algo corriquero en el Centro Gamma Knife. Siempre la experiencia que vamos acumulando se va sistematizando de manera muy estricta para generar de ahí conclusiones que nos sirvan a nosotros para mejorar nuestra práctica, pero también que le sirvan a la comunidad científica internacional. Claro. De tal manera que, por ejemplo, se conoce el efecto de la radiación fraccionada o hipofraccionada en tumores y lesiones cercanas al nervio óptico, gracias en gran medida a la investigación realizada en el Centro Gamma Knife Dominicano. El Centro Gamma Knife Dominicano ha liderado estudios multicéntricos en ese aspecto a nivel internacional, porque hemos sido en cierta manera pioneros de esa modalidad. ¿En qué consiste? En que si tú tienes una lesión cercano al nervio óptico, que es la estructura más sensible a la radiación dentro del cerebro, tú no podías dar una radiación alta cercana a él porque el paciente tenía una neuritis del óptico después. Okay. Entonces, dividiendo la dosis en varias, durante unos 4 o 5 días, tú bajas la cantidad de radiación que le das al nervio óptico sin dejar de dar la radiación adecuada al tejido que quieres tratar. Y esto ha sido algo revolucionario, nos ha permitido también ampliar mayor cantidad de casos tratados con muy buenos resultados. Y el 27 Doctor, seguimos con esa costumbre de difundir el conocimiento en una reunión que queremos que sea interactiva con los colegas del norte. ¿Es abierta la gente donde puede inscribirse, los especialistas? ¿Cómo pueden conectar con ustedes? Pueden conectarse a través del Centro Gamma Knife Dominicano, que está en CEDIMAT, y solicitar información o a través de nuestra página web del Centro Gamma Knife Dominicano. Y aunque ya imagino que todo el mundo que va está invitado, pero es una invitación a todos los neurocientistas de la zona norte para que vayan e interactúen con nosotros. Queremos ahí no solamente difundir el conocimiento técnico, sino también discutir casos que puedan ayudar a mejorar el tratamiento de estos pacientes. Doctor, estoy seguro que esta es de las primeras conversaciones que tendremos, porque junto con el Centro Gamma Knife y ese trabajo de difusión, debemos seguir conversando, porque hay mucha gente ahí fuera que necesita respuestas a sus condiciones de salud. Y qué bueno saber que en nuestro país contamos con herramientas, con tecnologías que pueden perfectamente ayudarnos en eso. Hemos conversado con el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su receptividad. Muchas gracias, Buen día, doctor.